¿Cuántos de nosotros aquí podemos escoger la fecha de nuestro nacimiento? ¿O quién ha escogido la fecha de su nacimiento? Nadie escogió la fecha de su nacimiento, ¿verdad? Porque es difícil escoger la fecha de nuestro nacimiento, ni siquiera con los avances que hay hoy en día en la tecnología. Nosotros podemos decir, bueno, ¿cuándo vamos a nacer? Cuando llega la época de nuestro cumpleaños, ya está, ¿qué? Determinado. A veces nuestros padres pueden tal vez un poco planificar en qué mes van a nacer nosotros, o nosotros en qué mes van a nacer nuestros hijos. Aunque en el caso mío nunca he planificado cuándo van a nacer, ni siquiera el último, ¿verdad? Pero tratamos a veces de hacer eso, y sin embargo los doctores a veces inclusive también nos dan una fecha, le dicen a las madres, van a hacer tal fecha. El muchacho puede adelantarse como puede atrasarse. La verdad es que nadie puede escoger el día de su cumpleaños, es algo que está ya premeditado. Y así pasa con la conversión, que es lo que le quiero hablar esta noche. Son una pequeña meditación, que es un tema bastante extenso. La conversión, o el nuevo nacimiento, como le podemos conocer, ¿verdad? Esto es el comienzo de una vida espiritual, de una vida nueva, de un conocimiento nuevo, de una manera diferente de ver las cosas. Y tal como sucede en la vida física, tampoco se puede elegir el momento en que se nace de nuevo espiritualmente. Aunque podríamos decir que espiritualmente se nace de nuevo en el momento en que nos bautizamos, que sufrimos una conversión, generalmente no es así. Eso generalmente a veces es solo el comienzo de algo, del primer paso, de un camino tal vez algo largo. Algunas personas pueden ser que sufran su conversión espiritual en el mismo momento en que también se están bautizando, pero generalmente no sucede así. No sé cuántos de nosotros nos hemos sentado tal vez con nuestros hijos, porque tenemos hijos grandes o pequeños, o con nuestros amigos si no tenemos hijos, y hemos intentado convertirlos, ¿verdad? Y decimos convertirlos porque pensamos que están en una actitud errada y queremos que cambien su manera de vivir. Y hemos salido completamente frustrados después de dar estudios bíblicos, después de explicarles, después de compartir tiempo con ellos en varias ocasiones y por muy largo tiempo. Y salimos completamente frustrados, porque la conversión no viene de nosotros, ¿verdad? La conversión, nosotros no somos nadie para convertir a nadie. La conversión viene de arriba, es un don, ¿qué? Del Espíritu Santo. Podría darse el ejemplo, por lo menos les voy a decir algo personal. El hijo mío, que lo conocen, es un muchacho muy tranquilo. Y sin embargo, creo que nos pasa a todos, por muy buenos padres que seamos, o muy buen ejemplo que le demos a nuestros hijos, la conversión no es eso. La conversión no está no solamente en el ejemplo. Cada quien tiene que tener una experiencia personal con Dios. Cada quien tiene que tener su propia conversión. No importa cuánta doctrina nos hayan enseñado, no importa cuánto ejemplo nosotros hayamos visto, o cuántas veces hemos asistido a la iglesia. Realmente cada quien tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Muchos de nuestros jóvenes, si hablamos de nuestros jóvenes, y obviamente también los adultos, pero los adultos se supone que cuando ya tenemos cierta edad o ya llevamos tanto tiempo en la iglesia, se supone habremos ya sufrido o tenido nuestra conversión espiritual. Pero muchos adultos, incluyamos también algunos de los jóvenes, han malentendido el verdadero significado de lo que es una conversión. Algunos esperamos tener una experiencia extrasensorial, tal vez un encuentro del tercer tipo, ¿verdad? En la tercera dimensión, o algo así como le pasó a Pablo cuando estaba camino a Damasco. Pero lo que pasamos por alto esta vez es que inclusive el mismo Pablo tuvo que pasar 3 años en el desierto de Arabia antes de comenzar su ministerio personal y allí tener una verdadera conversión. Lo que le pasó en camino a Damasco simplemente fue el primer paso de lo que sería su conversión espiritual. Algunos se han entregado a Cristo, pero al día siguiente hemos descubierto, o nos hemos entregado y hemos descubierto que nuestros caracteres no han cambiado para nada. Y entonces nos frustramos. ¿Cuál es la conversión entonces que yo he vivido? ¿Qué es lo que pasa con mi carácter que no ha sido transformado milagrosamente? Consideramos que en la realidad nos habíamos convertido porque habíamos experimentado un llamamiento espiritual. O tal vez algunos pensamos que hemos convertido porque venimos a la iglesia, o porque somos adventistas de tercera, segunda generación, inclusive hasta de cuarta generación, o porque participamos mucho en la iglesia. Resulta entonces importante que nosotros esta noche encontremos tal vez una definición para lo que es una verdadera conversión espiritual. Dice: la conversión es la obra del Espíritu Santo, y eso lo dice la hermana de Guay en el Deseo de todas las gentes. La conversión es la obra del Espíritu Santo y produce un cambio en la actitud hacia Dios.
Analizamos un poquito una historia muy conocida que todos sabemos de la Biblia, y es la del hijo pródigo. Yo voy a hacer una pregunta: ¿en qué momento tuvo su conversión espiritual el hijo pródigo? ¿En qué momento sufrió la conversión espiritual él? Cuando estaba con los cerdos allí divirtiéndose, ¿verdad? No estaba divirtiendo, estaba pasando de lo mal, ¿verdad? Por allí en ese momento fue cuando tuvo su conversión espiritual. Ahora, después de que tuvo su conversión espiritual, ¿dónde se encontraba? Todavía allí con los cerdos, allí en medio del chiquero. Todavía faltaba un largo camino para llegar a la casa de su padre. Pero esto lo preparó para encontrarse más con su Padre, y es que eso es lo que hace la conversión espiritual, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Inmediatamente produce en nosotros un cambio de actitud hacia Dios, la manera en que vemos a Dios, la manera en que ahorita lo contemplamos, la manera ahorita en que lo entendemos, nos prepara a nosotros para entender y para conocer a Dios mucho mejor. Esa es la conversión espiritual. La conversión crea en el ser humano una capacidad para conocer a Dios, para entender sus designios, para entender su palabra. Podemos entonces ver más claramente cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, puede tardarse. Ese fue el primer paso. Pero a veces podemos rodear a la persona en un ambiente de cosas espirituales y la persona puede hacer que no sufra la conversión. Pero cuando sufrimos la conversión, cuando llega ese momento en que nosotros sentimos eso y nos damos cuenta de nuestros errores, y de verdad entonces empezamos el camino ascendente hacia la patria celestial, hacia encontrarnos con nuestro Padre, entonces comienza nuestra conversión espiritual. Puede ser algo lenta, para algunas a veces mucho más rápido, pero generalmente es algo lenta, es un proceso que tenemos que llevar a cabo. En 1 Corintios 2:14, si me quieren acompañar en su Biblia, los que lo tienen, tenemos un versículo. Mientras lo buscan, les voy a leer lo siguiente. Dice: nadie puede comer ni respirar por su propia cuenta hasta después de nacer. Antes de nacer nadie puede hacer eso por ellos mismos. Y aunque el proceso de la conversión se puede apresurar colocando, como le dije ahorita, al individuo en un ambiente rodeado de cosas espirituales, simplemente a veces podremos salir simplemente frustrados pensando que todo lo que estamos nosotros haciendo, el esfuerzo que estamos haciendo, es lo que nos va a llevar a la conversión espiritual. Y nos vamos a dar cuenta que se convierte en un trabajo bastante difícil y tedioso. ¿Quién quiere leer 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque el hombre que dice que el hombre carnal, en otra palabra, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios no puede discernir las cosas de Dios. Las cosas de Dios, las cosas del Espíritu se disciernen ¿cómo? Espiritualmente, ¿verdad? Uno de los milagros realizados por el Espíritu de Dios al momento de la conversión consiste en crear una nueva capacidad para reconocer a Dios, a fin de servirle a Dios debidamente, como Él se lo merece y como Él pide a cada uno de sus hijos. Debemos nacer del Espíritu divino, y esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Esto lo podemos encontrar en el Besar a todas las gentes en la página 189. Así que no importa si nuestros antepasados eran ateos, no importa si nuestros antepasados, o nuestros familiares, o nuestros padres eran los cristianos más devotos que podríamos encontrar en el mundo. Es cierto que la conversión es una experiencia diferente para cada persona. La conversión espiritual que pueda tener el hermano Carlos aquí, o el hermano no es la misma conversión espiritual que yo puedo tener. Inclusive no se lleva a veces a cabo de la misma manera ni en el mismo momento. Es algo individual que cada persona debe tener poco a poco, tal vez inconscientemente, para quien la recibe, para quien está pasando por este proceso. A veces ni la percibimos, pero nos damos cuenta en la manera de actuar, en el cambio de actitud que sufre la persona. ¿Será que nosotros podremos saber cuándo estamos convertidos o no? ¿Se puede saber cuándo se está convertido? ¿No? ¿Cómo podemos saber cuándo estamos convertidos? No sé, creo que no. Cambiamos la forma de que son, siguen las cosas que hacemos. Lo cierto es que esto es un aspecto, es algo que pasa inconfundible. Cuando sucede, deja huella, se ve, se nota la diferencia. Y podemos decirle, como está diciendo la hermana, también está haciendo Carlos aquí, por sus frutos los conoceréis. Aunque a veces podemos fingir dar frutos, como le pasó a la higuera, ¿verdad?
Pero realmente nosotros nos damos cuenta cuando pasamos tiempo con una persona, digamos cuando llevamos años con una persona en la iglesia, nos damos cuenta realmente si estos frutos son verdaderos o no son verdaderos. Porque puede ser que seamos capaces de fingir por un rato, pero no vamos a hacerlo por mucho tiempo, ¿verdad? Dice, poco a poco, tal vez inconscientemente para la persona que recibe, se hacen impresiones que tienden a traer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras, orando, o tal vez asistiendo a un seminario, o una noche de vigilia, escuchando un sermón especial. Cualquiera de este tipo de cosas, en ese momento podemos nosotros experimentar nuestra conversión espiritual. El Espíritu hace un llamamiento más directo al alma y ésta se entrega gozosamente a Jesús. Cuando sentimos ese deseo, cuando sentimos el anhelo de buscar a Jesús, quiere decir que entonces nosotros está produciendo esa conversión espiritual. Hemos llegado nosotros a ese momento. Montémonos un momentito y tal vez meditemos unos segundos en esto. Ya estamos a la mitad de enero, es increíble que ya llegamos a la mitad de enero. Una semana más y si llegamos ahorita al 18 y una semana más estaríamos al 20 y tanto, ya prácticamente el mes se acabó. Y sin darnos cuenta, sin percibir muchas cosas, yo estaba pensando ahorita cuando estaba sentado ahí, me estaba acordando que Pablo hoy nos mandó un recuerdo de que como ancianos hemos hecho el esfuerzo o hemos hecho la promesa de que íbamos a hacer una visita, aunque sea una vez a la semana, a algún miembro de la iglesia. Y estaba pensando, bueno, yo vi el miércoles ya que se fue el día y estaba tratando de hacer un recuento qué fue lo que hice el lunes en la noche que no visité a nadie, qué fue lo que hice anoche que tampoco visité a nadie, y qué es lo que estoy haciendo hoy que tampoco visité a nadie, ¿verdad? Y que el tiempo sea volando. Entonces hagamos un pequeño recuerdo, meditemos un poquito en ese momento y hagamos recuento. Hemos sufrido nosotros ya ese cambio. Ha llegado a nuestra vida ese experimento, esa sensación de habernos convertido, de ese cambio repentino que debe sufrir todo cristiano, que nos cambia de actitud hacia Dios y que nos prepara para encontrarnos con nuestro Padre Celestial. O simplemente hemos confiado todo el tiempo en una buena conducta, en un buen proceder, o tal vez en nuestra posición en la iglesia, o en los años que llevamos de ser adventistas, o en nuestra herencia cristiana, tal vez estamos confiando para tener nuestra salvación, sin haber pasado por esa conversión espiritual que debe pasar cada hijo de Dios. O tal vez nos estamos concentrando en nuestras debilidades y nuestros errores, para al final llegar a la conclusión de que en base a ello nunca hemos sido convertidos. Y muchas personas cuando llegan a ese punto es cuando se desaniman y empiezan a dejar las filas. Pero cuando nosotros comprendemos realmente el significado de lo que es una conversión espiritual, cómo se llega a ella, qué sucede después de tener una conversión espiritual, inclusive podríamos hablar un poco de eso en otro tema. Cuando llegamos al verdadero significado, cuando nosotros comprendemos lo que es el significado de una conversión espiritual, uno, sinceramente, y nos dice el Espíritu de Mesías también en el deseo de otra gente, puede a conciencia cierta saber si somos convertidos, si hemos sufrido la conversión espiritual o no la hemos sufrido todavía. Entonces hacemos una invitación, además el mes, ya estamos a mitad de mes, prácticamente lo que queda se va a ir volando. Hemos estado volando, entonces acabando el primer mes del año, sin darnos cuenta, seguimos adelante. Hagamos un análisis si hemos sufrido esa conversión espiritual. Si tal vez en el año pasado pensamos que la tuvimos, pero fue algo momentáneo y algo que se ha perdido, algo efímero, que se quedó un poco en la parte de ese, porque un poco en el pasado. Entonces creemos conciencia, busquemos a Dios, porque eso es un don que da Dios. El deseo de buscarlo, el deseo de sufrir esa conversión espiritual, el anhelo de sentir la presencia de Dios. Entonces en el momento que nosotros acudamos a Dios pidiendo que nos ayude a tener una verdadera conversión espiritual, la vamos a sentir, vamos a estar seguros de que es el Espíritu de Dios que está trabajando en nosotros, porque nuestra actitud va a cambiar hacia Dios, la manera en que lo entendemos, y nos va a preparar para nosotros conocerlo y entenderlo mucho mejor. Gracias.